Hola de nuevo, ¿tú ves? Para situarnos estamos en el punto 1.3, optimización del consumo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre el petróleo, sobre el consumo de energía en el transporte, cómo el movimiento es uno de los principios de la física, la movilidad y sus límites. También hablemos del impacto del transporte sobre el medio ambiente, de la optimización del consumo de combustible, de la ecoconducción en vehículos industriales y acabaremos hablando de las variables que afectan al consumo. Venga, pues vamos a por faena y empezamos hablando del petróleo. Los combustibles fósiles, como son la gasolina, el gasóleo, butano, etc., son una fuente de energía que se obtiene del petróleo, y este es un recurso muy valioso. Nuestro país no es productor de este producto, por lo que debemos importarlo. Siendo nuestro gasto medio, el precio del petróleo tiene grandes oscilaciones a lo largo del mismo año, pues nos gastamos entre 30 y 35 mil millones de euros cada año en petróleo. España consumió el año pasado 51.452 miles de toneladas de productos petrolíferos, categoría que incluye a las gasolinas, querosenos, gases licuados del petróleo, gasóleos de automoción y fuelóleos. ¿Y en qué utilizamos los combustibles que importamos? Bueno, pues en primer lugar, en transporte y sus diversas variantes. Coches, motocicletas, camiones, autobuses, aviones, incluso helicópteros y otros medios de locomoción se comen el 68% del petróleo importado en España. El sector industrial gasta un 14% y engloba los consumos que las diferentes industrias utilizan en apoyo de sus actividades principales. Y en tercer lugar se sitúa la categoría denominada otros sectores, con un 11% del consumo total. Hablamos del sector residencial, comercial y público, además de la pesca, agricultura y silvicultura. Según lo dicho hasta ahora, vemos la importancia de hacer un consumo responsable y racional de los combustibles. Si realizamos un consumo irracional, aumentaremos la factura energética individual, pero también del país, y se aumentarán las emisiones contaminantes. Sin embargo, mediante un consumo responsable, disminuiremos la factura personal y también del país a nivel energético, y se producirá una disminución de la contaminación, mejoras de la salud, calidad ambiental, etc. Venga, vamos con el segundo punto en el que vamos a comentar el consumo de energía dentro del transporte. En esta gráfica podemos comparar el consumo de energía dentro de España y de la Unión Europea. Ya vemos que en España el transporte se come el 40,4% de la energía, mientras que en la Unión Europea el porcentaje baja hasta el 33,3%. En cuanto al reporte modal de transporte en España, si hablamos del transporte de viajeros, el 88,6% se realiza por carretera. De este porcentaje, el 85% corresponde a turismos y el 5% a autobuses. El ferrocarril ocuparía el 5,8% y el transporte aéreo el 5,6%. Sin embargo, en el transporte de mercancías, el 94,3% se realiza por carretera y el 5,7% por ferrocarril. Bueno, ¿y el consumo de energía de qué depende? Pues bueno, depende de dos factores, factores directos y factores indirectos. Los factores directos son aquellos relacionados con la utilización del vehículo. La utilización del vehículo y de los servicios auxiliares, iluminación, aire acondicionado, etc. También está relacionado con las pérdidas energéticas, con los índices de ocupación y carga y con las características de los vehículos, como es el peso, tipo de motor, coeficiente aerodinámico, etc. En cuanto a los factores indirectos, están relacionados con la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras viarias y con la producción y el mantenimiento del vehículo. Algunos datos que es importante conocer es que en España en los últimos años comienza a reducirse, en primer lugar, el consumo energético del transporte, debido a la mejoría en la eficiencia energética y ambiental. También comienzan a reducirse las emisiones contaminantes por la mejora de la eficiencia ambiental del consumo energético del transporte y el uso de motores alternativos. Ya empezamos a ver muchos más motores eléctricos, híbridos. Y por último, también depende de la cantidad de contaminación emitida por unidad de energía empleada en el transporte, debido a que los vehículos son cada vez más eficientes.
La mejora de la eficiencia energética de la que acabamos de hablar son debidas a, en primer lugar, la mejora técnica de los vehículos. También a la aplicación de la normativa ambiental determinada por la legislación europea, por ejemplo, que obligan a utilizar catalizadores. También a la conducción más eficiente de los vehículos, a la renovación del parque de vehículos, a la utilización eficiente de modos de transporte, primando los de menor consumo y mayor ocupación. También es debido a la gestión eficiente de las flotas de vehículos de las empresas, que permite un aprovechamiento óptimo de los recursos aplicando nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Y por último, a la utilización de energías renovables y la mejora de los combustibles. Importancia de la gestión del combustible en las flotas de vehículos. Si hablamos de flotas pequeñas, suelen tener un máximo de 5 o 6 vehículos. Tienen además uno o dos clientes o una gran empresa como cliente. Los conductores suelen ser los propietarios, son autónomos, y el consumo de carburante es muy difícil de medir y muy variable. Si hablamos de flotas medianas, tenemos de 5 a 30 vehículos, la cartera de clientes es mayor, incluso internacionales, los conductores son asalariados y ya es más fácil calcular consumo de carburante medio y por vehículo, ya que existe mayor control del transporte. Y en las flotas grandes existen más de 30 vehículos propios, arrendados o subcontratados a empresas más pequeñas. La cartera de clientes es muy variada y amplia, los conductores son asalariados y el control del carburante forma parte del control de gastos de la empresa y es cuantificable en cualquier momento. Bueno, ¿y qué factores debemos tener en cuenta para la gestión del consumo de carburante en una flota? Bueno, pues en primer lugar, el ámbito de aplicación. Si el transporte es urbano o interurbano, o internacionales, comunitarios o no comunitarios. También debemos tener en cuenta la carga transportada. Si es de viajeros y sus equipajes, o bien de mercancías en contenedores estandarizados o no, o son cargas especiales, por ejemplo, materias peligrosas o en cisternas, o bien si son cargas a granel, en GRGs, silos, etc. Y también tenemos que tener en cuenta el modo de transporte, si es modal, es decir, solo un medio de transporte, o multimodal, si empleamos varios modos de transporte. Para establecer un adecuado sistema de gestión y control del combustible, es necesario conocer los consumos de carburante de cada uno de los vehículos de la flota. ¿Y cómo medimos este consumo? Pues bueno, podemos consultar el ordenador de a bordo o bien repostamos al máximo el vehículo, anotamos el número de litros repostados, ponemos a hacer el cuentakilómetros parcial y cuando se agota el depósito realizamos el siguiente cálculo. El consumo será igual a litros repostados por 100 dividido por kilómetros recorridos y ahí tendremos el consumo por cada 100 kilómetros. Para realizar un control de consumo adecuado es necesario recoger una serie de datos. En primer lugar, la tasa de ocupación en el transporte de personas, el nivel de carga en el transporte de mercancías, los salarios de los trabajadores, el mantenimiento mecánico, el desgaste del vehículo y los datos de consumo de vehículos por vehículo conductor vía. Se realiza un estudio de obtención del consumo medio ponderado de cada vehículo conductor y la obtención de estos datos permite al propietario de la flota establecer una buena política de renovación y elección de vehículo que posibilitará un gran ahorro energético de la empresa. Pasamos ahora al punto 3, en el que vamos a hablar del movimiento como uno de los principios de la física, la movilidad y sus límites. Antes de empezar, vamos a ver algunos conceptos físicos básicos. Los objetos en movimiento están sometidos a leyes físicas y a sus límites, ya que en primer lugar, poseen una determinada cantidad de movimiento, que se denomina inercia, en función de su masa y una velocidad determinada, de forma que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Además, los cuerpos adquieren y acumulan energía cinética, que depende del cuadrado de la velocidad y de la masa del vehículo. Es decir, energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y la medimos en julios. Y por último, generan rozamientos o resistencias, como son la resistencia al avance, aerodinámica y rozamientos internos del motor y la acción de frenado. En cuanto a las fuerzas que influyen en el movimiento, vamos a denominar fuerza
a una magnitud vectorial que tiene un valor, una dirección y un sentido. Se denominan fuerzas a las que influyen o modifican el estado del movimiento o de reposo de un vehículo. Por otro lado, fuerzas resistentes o resistencias serán las que se oponen al movimiento de avance del vehículo. Para poner en movimiento un vehículo, la fuerza facilitada por el motor debe ser superior a la fuerza resistente o de rozamiento que se opone al arranque del vehículo. La fuerza necesaria para modificar la velocidad del vehículo es el producto de la masa por la aceleración, y la fuerza necesaria para modificar la trayectoria rectilínea del vehículo es el producto de la masa del vehículo por la aceleración centrípeta. Y hablando de fuerzas, tenemos la aceleración. La podemos definir como la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Es decir, aceleración es igual a velocidad por tiempo. Si un conductor quiere imprimir mucha aceleración al vehículo, en primer lugar necesita mucha fuerza, también debe utilizar marchas cortas y por último precisa un mayor consumo de combustible, sobre todo al partir desde parado. Por otro lado, la aceleración puede ser o positiva o negativa. Positiva si se aumenta la velocidad, negativa si se disminuye la velocidad. Y en este esquema tenéis todas las fuerzas y pares que afectan al movimiento del camión. Tendríamos el 1 sería la fuerza de gravedad. El 2 sería la fuerza de aceleración o motriz que mueve el vehículo actuando sobre las ruedas motrices. 3. Fuerza de frenado, actúa sobre la fuerza motriz. 4. Fuerza de adherencia, resulta de la fricción y de la atracción. 5. Fuerzas de guiado lateral, conservan la dirección del vehículo. 6. Fuerza centrífuga, aplicada al centro de gravedad, tiende a sacar el vehículo de la curva en dirección al radio de giro. 7. Fuerza centrípeta, empuja el vehículo hacia el interior de la curva en dirección al radio de giro. 8. Pares de viraje, tratan de girar el vehículo en torno a su eje geométrico vertical. Y por último, par de giro de las ruedas, intentan conservar el sentido de giro que llevan. Otras fuerzas serían la adherencia, que es el contacto por fricción entre el neumático y el pavimento y su resistencia al deslizamiento, de forma que a mayor adherencia, mayores son las fuerzas que se pueden transmitir. El deslizamiento se produciría cuando la velocidad lineal del vehículo es superior a la velocidad angular o de giro de la rueda, y puede ser debido a una excesiva aceleración o frenada. Para evitar el deslizamiento hay que tener los neumáticos en perfecto estado y con la presión de inflado recomendada por el fabricante. Vamos, que seguimos con las fuerzas. Las podemos clasificar según sean intencionadas por el conductor o no intencionadas. Las primeras, fuerzas y resistencias intencionadas por el conductor. Tendríamos la fuerza de inercia, cuesta adquirir inercia y energía cinética, las fuerzas de aceleración, deceleración y cambios de trayectoria, las fuerzas centrípeta y centrífuga al girar el volante, y resistencias internas del motor o rozamientos internos al encender dispositivos electrónicos superfluos, aire acondicionado, climatizador, etc. En cuanto a las fuerzas y resistencias no intencionadas por el conductor, tenemos la resistencia al avance del vehículo, primero por las pendientes ascendentes, la resistencia de rodadura y la resistencia aerodinámica, y por último tendríamos las resistencias internas del motor, rozamientos mecánicos internos. De todas maneras, el conductor puede influir en cualquiera de estas fuerzas para ahorrar combustible, por ejemplo, utilizando la caja de cambios, el freno o el acelerador. En cuanto a las resistencias, tendríamos la resistencia a la aceleración, la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente. Una resistencia a tener muy en cuenta serían los rozamientos producidos en el motor y las pérdidas energéticas de este motor térmico. De toda la energía que ponemos en el motor, vamos a aprovechar solamente el 15%. El 62% van a ser pérdidas en calor por tubo de escape y térmicas y mecánicas, el sistema de refrigeración. El 17% lo vamos a perder en el sistema de ralentí. Y el 6% serán pérdidas mecánicas en transmisión, caja de cambios, etc.
En cuanto a la resistencia aerodinámica, es aquella que se opone al avance del vehículo a través del aire. Tiene dos efectos. Primero, en contra del avance y segundo, generando turbulencias en la parte trasera del vehículo. Además, esta resistencia aerodinámica actúa en sentido contrario al movimiento del vehículo y de la velocidad. El aire se opone al avance del vehículo en función de la velocidad, el tamaño y la forma aerodinámica del vehículo. Además, a mayor velocidad, mayor resistencia aerodinámica, que crece en función del cuadrado de la velocidad. Es decir, a mayor velocidad, el vehículo debe desplazar más rápidamente las masas de aire. También tenemos que saber que a mayor velocidad, mayor consumo de carburante por el aumento de la potencia, al tener que desplazar más cantidad de aire y aumentar las turbulencias. En los vehículos industriales, a partir de 60-70 km por hora, el consumo crece exponencialmente. Y por último, el aumento del coeficiente de rozamiento, llamado CX, está relacionado con la forma delantera, lateral y trasera del vehículo y su longitud, con los espejos retrovisores, con la existencia o no de deflector sobre la cabina en camiones, que la caja esté abierta o no, o que tenga el piso superior abierto, por ejemplo, autobuses de 2 pisos descapotables. Aquí podéis ver los parámetros más importantes de la aerodinámica. El CX sería el coeficiente de rozamiento, la A la superficie frontal del vehículo, la V la velocidad lineal de desplazamiento y después tendríamos la densidad del aire. En un vehículo, la resistencia aerodinámica se mide mediante el coeficiente de resistencia aerodinámica o CX. A mayor CX, menor aerodinámica tendrá el vehículo y mayor resistencia tendrá el avance, lo que conlleva un mayor consumo de carburante y una menor estabilidad. A menor CX, más aerodinámica tendrá el vehículo y menor resistencia al avance, lo que conlleva un menor consumo de carburante y una mayor estabilidad. Para evitar que aumente el CX, es necesario llevar las ventanillas subidas cuando se circula a alta velocidad y no añadir a la carrocería elementos que dificulten el paso del aire, por ejemplo, la vaca. Otra de las resistencias importantes es la resistencia a la rodadura. Depende del rozamiento del aire en la rueda y aparece desde el mismo momento en que el neumático comienza a girar y genera fricción con el pavimento. Es una resistencia necesaria para mantener la trayectoria adecuada, acelerar, frenar, etc. Por eso en hielo es imposible dominar el vehículo. Cuanto mayor sea el rozamiento del aire en la rueda, mayor será el coeficiente aerodinámico y por lo tanto aumentará el consumo de combustible. La resistencia a la rodadura es mayor, en primer lugar, cuanto mayor sea la masa del vehículo, su velocidad, la anchura del neumático o el número de ruedas. También esta resistencia será mayor si el pavimento es de asfalto o rugoso, según sea el perfil de la vía, o bien a menor presión de inflado del neumático. La siguiente resistencia sería la resistencia de pendiente ascendente. En llano y a velocidad constante, el peso del vehículo es perpendicular al suelo, pero al subir una pendiente aparece la componente del peso que se opone al avance del vehículo. En referencia a la resistencia pendiente ascendente, a menor velocidad para subir la pendiente, más potencia se necesita para vencer la resistencia a la pendiente y por tanto mayor es el consumo de carburante. Para mantener la velocidad, el conductor debe acelerar más, lo que incrementa también el consumo de carburante. Además, una buena elección de la marcha e incluso una preparación adecuada antes de comenzar a subir la pendiente es fundamental para no incrementar el consumo excesivamente. Y por último, la resistencia a la pendiente será mayor cuanto mayor sea la inclinación de la pendiente, lógicamente, y la masa del vehículo. Venga, seguimos con otros conceptos relacionados con el movimiento del vehículo. El conductor debe saber combinar una serie de fuerzas para variar el estado del movimiento del vehículo y llevarlo donde quiere de manera segura. Estos conceptos serían el centro de masas o de gravedad, el subviraje y sobreviraje, el apoyo en curva y los movimientos giratorios de la carrocería. A continuación vamos a ver cada uno de ellos.
Venga, ¿qué es esto del centro de gravedad o de masas? Pues es el punto de equilibrio estático o lugar geométrico donde se concentra teóricamente toda la masa del vehículo y de su carga. Es determinante en el comportamiento del vehículo en curvas, y cuanto más bajo esté el centro de masas, más segura es la toma de curvas, ya que la probabilidad de vuelco y la inestabilidad del vehículo es menor. Y aquí vemos una resultante de las fuerzas según el centro de masas esté más bajo o más alto. Otro concepto importante es la transferencia o desplazamiento de masas. Si el vehículo está en reposo o circula en línea recta a velocidad constante, la masa del vehículo está distribuida al 50% entre los ejes delantero y trasero. Sin embargo, cuando frenamos, se produce un desplazamiento de esas masas hacia el eje delantero y, por el contrario, al acelerar, se sobrecarga el eje trasero. Siguiendo con el centro de masas, la posición de este punto determina la capacidad de frenado del vehículo, especialmente cómo frena en pendientes. Al frenar, si el centro de masas está adelantado, permite que las ruedas delanteras dispongan de más agarre que las traseras, un 60% más de capacidad de frenado delante y un 40% detrás. En la misma frenada, si el centro de masas se desplaza hacia atrás, el reparto de la frenada podría situarse un 30% delante y un 70% detrás. Al acelerar ocurre lo mismo, pero es más relevante la posición del centro de masas si el vehículo circula en una pendiente ascendente o descendente. Continuamos con dos conceptos muy importantes que son el de subviraje y sobreviraje. Empezamos con el primero, subviraje. En él la trayectoria real del vehículo es más abierta, es decir, de mayor radio, que la que debería realizar en una trayectoria curva. Es decir, el vehículo se nos va de delante. Los vehículos tienden a subvirar a la entrada de las curvas. Un vehículo tendrá comportamiento subvirador si su centro de masa se encuentra adelantado, próximo al eje delantero, por dos motivos. En primer lugar, porque tendrá más masa y mayor energía cinética en el eje delantero. Y en segundo lugar, porque opondrá mayor resistencia a seguir la trayectoria impuesta por el conductor a las ruedas directrices. Sin embargo, en el sobreviraje, la trayectoria real de un vehículo es más cerrada, de menor radio, que la que debería realizar en una trayectoria curva, es decir, el vehículo se va de la parte trasera. Un vehículo largo suele ser más sobrevirador que otro corto. El vehículo tendrá comportamiento sobrevirador si su centro de masas se encuentra atrasado, próximo al eje trasero. Esto es debido a que, en primer lugar, tendrá más masa y más energía cinética en el eje trasero, y por otro lado, el eje directriz seguirá sin dificultad la trayectoria impuesta por las ruedas directrices, pero el eje trasero intentará seguir la trayectoria marcada por la inercia. Siguiente concepto sería apoyo en curva. Al comenzar a girar la dirección se produce un balanceo de la carrocería que cesa en dos situaciones. Primera, al apoyarse el vehículo sobre las ruedas del lado contrario al que gira la dirección, o dos, al estabilizarse la dirección en relación al radio de la curva. El vehículo además tarda en apoyarse si hay un gran intervalo entre girar la dirección y el apoyo. De esta forma hablamos de cambio de apoyo cuando el apoyo del vehículo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. El apoyo largo sería cuando la curva permite que el vehículo circule apoyado durante un gran recorrido. Y por último, el apoyo fuerte es cuando la inclinación que alcanza el vehículo es la máxima posible o próxima a la máxima. Y el último concepto que hemos comentado sería los movimientos giratorios de la carrocería. Tenemos tres tipos: el cabeceo, que es el movimiento del vehículo sobre un eje transversal a la marcha al acelerar o frenar. Tenemos el balanceo, que es el movimiento del vehículo sobre su eje longitudinal al experimentar una fuerza lateral. Y luego tendríamos la guiñada, que es el movimiento de un vehículo sobre su eje vertical Z. Vamos a ver cada uno de estos movimientos con un poco más de detalle. En cuanto al cabeceo, ya hemos dicho que es el movimiento del vehículo sobre un eje transversal a la marcha, bien al frenar o al acelerar. El cabeceo será mayor cuanto más alto es el centro de gravedad del vehículo con relación al eje de cabeceo. Y también será mayor cuanto mayor sea la aceleración o la frenada.
En cuanto al balanceo, es el movimiento de un vehículo sobre su eje longitudinal al experimentar una fuerza lateral. Esta fuerza lateral depende del radio de la trayectoria curva que realice el vehículo y de su velocidad. A mayor velocidad y menor radio de curva, mayor será la fuerza lateral y el balanceo. Sin embargo, a mayor fuerza lateral y distancia al eje de balanceo, mayor será dicho balanceo. Y por último tenemos la guiñada, que es el movimiento de un vehículo sobre su eje vertical. En curva, el vehículo sobrevira si la guiñada es excesiva para la velocidad del vehículo, o bien subvira si la guiñada es insuficiente para la velocidad del vehículo. De todas formas, el control de estabilidad aumenta o disminuye la guiñada para que el vehículo se mantenga en la trayectoria. Bueno, acabamos con toda esta serie de conceptos físicos y todo este rollete y comenzamos con el impacto del transporte sobre el medio ambiente. Venga, empezamos contundentes y afirmamos que el transporte por carretera es el mayor causante de las emisiones de monóxido de carbono. A un motor introducimos aire e hidrocarburos y mediante un proceso de combustión se produce el movimiento. Si la combustión es óptima, se expulsa a la atmósfera vapor de agua, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, si el motor no está bien reglado por mal mantenimiento mecánico, vamos a expulsar hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Bueno, vamos a ver qué efectos producen estos gases contaminantes que expulsan los vehículos. Comenzamos con el dióxido de carbono o CO2. Es un gas tóxico para el ser humano. Como el dióxido de nitrógeno también produce efecto invernadero y destruye la capa de ozono estratosférico, que atenúa el 90% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Produce como monóxido de nitrógeno smog fotoquímico y deposiciones ácidas que favorecen la creación de ácido nítrico que genera la lluvia ácida. Por otro lado tenemos el monóxido de carbono. Es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico para el ser humano. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Si en el aire hay tan solo un 0,4%, puede resultar mortal en 1 hora en caso de ser respirado. Además, se produce por la combustión deficiente de sustancias inflamables como gas, gasolina, queroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Y los otros dos gases serían el óxido de nitrógeno y los hidrocarburos sin quemar. El primero no es un gas tóxico, ya que lo emiten los seres vivos al respirar, pero en cantidades excesivas produce efecto invernadero y calentamiento global del planeta, elevando su temperatura media. Y por último, los hidrocarburos sin quemar producen smog fotoquímico y en los seres humanos puede llegar a producir cánceres de varios tipos, además de problemas respiratorios e irritación de las mucosas. Aunque cada vehículo emita gases en muy baja proporción, las emisiones contaminantes arrojadas en la atmósfera suponen, en conjunto, millones de metros cúbicos, ya que son billones de vehículos los que circulan en toda Europa y en el mundo, y también son miles los kilómetros recorridos por cada vehículo. Además, el transporte es responsable de un 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De ellas, más del 90% tienen origen en el transporte por carretera. La adición del líquido AdBlue a los vehículos diésel es un paso más en la eliminación de diversos compuestos contaminantes. El AdBlue es la marca registrada del producto urea AUS32, utilizada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno causadas por los escapes de los motores diésel, mediante un proceso denominado reducción catalítica selectiva que vemos a continuación. ¿Y cómo se produce esta reducción catalítica selectiva? Bueno, pues en el catalizador SCR se suceden una serie de reacciones. El líquido AdBlue se inyecta y al reaccionar con los elementos del catalizador y las partículas de NOx, se produce una reducción del 90% de los óxidos de nitrógeno que llega al conducto de escape. Tras esta reacción, las únicas partículas que se emiten son de nitrógeno, agua y dióxido de carbono. Para que el catalizador SCR funcione correctamente,
El gas que se introduce en él debe de estar a una temperatura determinada, lo que significa que el tubo de escape debe estar lo suficientemente caliente. Es por esto que la posición del catalizador en el conducto de escape no es aleatoria. Las principales características del AdBlue son, en primer lugar, tiene fecha de caducidad. El AdBlue conserva intactas sus propiedades durante al menos un año. Utilizar AdBlue caducado o no acorde a la normativa puede producir averías y daños en el catalizador o en el filtro de partículas diésel. En segundo lugar, el AdBlue puede congelarse con temperaturas inferiores a menos 11 grados centígrados. En tercer lugar, es corrosivo. Al contener urea y un nivel alto de pH, el AdBlue es un líquido corrosivo, que si se derrama puede dañar elementos metálicos como la carrocería del vehículo. Y en último lugar, debe cumplir las normativas. Tiene que cumplir los estándares de calidad determinados por las normativas DIN 70070 o ISO 22241. Desde hace unos años, la Unión Europea ha establecido unas normativas bastante restrictivas con respecto a la emisión de gases de los vehículos. La norma europea sobre emisiones es un conjunto de requisitos que limita dentro de unos márgenes aceptables la emisión de gases contaminantes debidos a la combustión del carburante a todos los vehículos nuevos vendidos en los Estados miembros de la Unión Europea. En la actualidad, las emisiones de gases como óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono y partículas están reguladas para la mayoría de los vehículos, camiones, autobuses, trenes, tractores y máquinas similares, todos ellos que se vendan en la Unión Europea. En la actualidad está vigente la norma Euro 6, aunque ya se está trabajando en la 7, para vehículos equipados con motor diésel. Esta norma limita a 80 miligramos por kilómetro las emisiones de óxidos de nitrógeno frente a los 180 miligramos de la norma Euro 5. Está en vigor desde el 1 del 9 del 2014 para la homologación de nuevos vehículos y es aplicable desde el 1 del 9 de 2015 para la venta y matriculación de nuevos vehículos.